Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Mis queridos oyentes, bajo este manto de estrellas que el desierto nos regala cada noche, y con el crepitar de esta humilde fogata como única compañía en la vasta inmensidad de esta tierra indómita, permítanme desenterrar del polvo del tiempo una historia. No es un relato común de forajidos o minas de oro, no. Es una leyenda del corazón, de esas que el viento susurra entre los pinos y los viejos rocas, una verdad sobre la resiliencia del espíritu humano y el sagrado peso de la promesa. Es la historia de Elias Vance, un hombre cuyo alma fue forjada en la fragua del dolor y de cómo el destino, caprichoso y cruel a veces, pero siempre sabio, lo empujó a confrontar sus más profundos demonios en las vastas y desoladas tierras de Wyoming, allá por el año de 1880. El sol de Wyoming, implacable y justiciero, caía a plomo sobre la tierra agrietada, pintando el paisaje con tonos ocres y dorados que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar, fundiéndose con el azul pálido de un cielo sin nubes. Era un territorio de vastedades silenciosas, donde el viento, más que soplar, susurraba secretos antiguos entre los cañones y las cumbres rocosas de las montañas Bighorn. En aquellas inmensidades, donde la civilización era apenas un rumor lejano, vivía Elias Vance, un hombre cuya existencia era tan austera y solitaria como el agreste entorno que lo rodeaba. Su cabaña, una humilde estructura de troncos toscos y techo de tejas de madera, se aferraba a la ladera de una colina, un punto insignificante en un lienzo de grandeza salvaje, un refugio contra la desolación, pero también un eco de la misma. Elías no era un hombre viejo en años, pero su mirada, profunda como los pozos de la angustia, y las líneas marcadas alrededor de sus ojos, contaban una historia de un pasado que pesaba sobre él como una losa de granito. Era un hombre de pocas palabras, y las pocas que pronunciaba eran tan escasas y medidas como el agua en un día de sequía. Su rutina diaria era un ritual de supervivencia. Levantarse con el primer destello del alba, cuando las estrellas aún pestañeaban tímidamente en el crepúsculo violeta, para atender a sus pocas cabezas de ganado, criaturas robustas y acostumbradas a la dureza del clima, cuya compañía silenciosa era su único consuelo. Luego venía la caza, la búsqueda de leña, el mantenimiento de su cabaña. Un ciclo ininterrumpido de labor que lo mantenía anclado a la realidad, lejos de los fantasmas que acechaban en las sombras de su memoria. Su aislamiento no era accidental, era una elección deliberada, una penitencia autoimpuesta. Años atrás, en un tiempo que ahora le parecía una vida ajena, Elías había sido un hombre de acción, un hombre cuya mano era tan rápida con el revólver como su mente para la estrategia. Las cicatrices en su alma, más profundas que las que marcaban su piel, eran el testimonio mudo de una tragedia. Una noche, bajo una luna sangrienta y un cielo empañado por el humo de la pólvora, un error fatal que había cometido, un inocente arrastrado por la vorágine de la violencia que él había desatado, había destrozado su vida y mancillado su honor. Había sido un momento de revelación terrible, donde la sangre derramada, no por justicia, sino por la furia o la imprudencia,
lo había marcado para siempre. Desde aquel día aciago, había jurado, ante los cielos y su propia conciencia, que jamás volvería a alzar un arma contra prójimo alguno, que la violencia sería para él un sendero vedado, un abismo al que nunca regresaría. Este era su voto, un juramento sagrado que se había convertido en el ancla de su nueva existencia, una búsqueda de redención a través de la negación de su antigua naturaleza. La paz que había encontrado en el desierto era una paz precaria, nacida de la ausencia, no de la plenitud. Era la calma que precede a la tormenta, la quietud de un lago antes de que el viento agite sus aguas. Los días se sucedían, monótonos y predecibles, cada amanecer una réplica del anterior, cada atardecer una promesa de otro día igual. El silencio era su amigo más íntimo, un manto protector que lo envolvía, impidiendo que los ecos del pasado lo alcanzaran. Aprendió a leer los signos de la naturaleza con una precisión casi instintiva. El vuelo de un águila, el cambio en la dirección del viento, el olor a lluvia antes de que una sola gota cayera. Vivía de la tierra, para la tierra, con la tierra como su única confidente. El sabor del café amargo al amanecer, el olor a pino quemado en la chimenea en las noches frescas, el tacto áspero de la lana de su manta sobre su piel curtida. Cada sensación era un recordatorio de su existencia elemental, despojada de artificios, despojada de compañía humana. A veces, la soledad se volvía un peso insoportable, un anhelo punzante por algo que él mismo no sabía nombrar. Había momentos, al caer la tarde, cuando el sol se hundía detrás de las montañas, tiñendo el horizonte de carmesí y púrpura, que Elías se sentaba en el porche de su cabaña, la escopeta de caza apoyada contra la pared, una herramienta de supervivencia, no de agresión, y contemplaba el vasto lienzo estrellado que se desplegaba sobre él. Cada estrella, un faro en la oscuridad, un recordatorio de la inmensidad del universo y la insignificancia de una sola vida. En esos instantes, la melancolía se apoderaba de su alma, un suspiro silencioso por lo que había perdido, por lo que nunca tendría. Pero luego, como una brisa fresca, llegaba la resignación, y con ella la renovada convicción de que su sendero era este, el de la soledad, el de la penitencia, el de la paz autoimpuesta. Sin embargo, el destino, como un jugador astuto, a menudo tiene cartas ocultas. La apacible monotonía de la vida de Elías estaba a punto de ser quebrada por la más feroz de las tormentas, una que traería consigo no solo el frío glacial del invierno que se avecinaba, sino también el calor inesperado de la vida, el desgarro de un dilema moral que pondría a prueba no solo su voto, sino la esencia misma de su ser. El viento, que hasta entonces había sido un susurro melancólico, comenzó a cambiar su tono, a volverse más gélido, más cortante. Las nubes, antes esparcidas y perezosas, comenzaron a agruparse en el horizonte, masas plomizas que prometían un cambio radical en la faz de aquella tierra. Elías, con su conocimiento ancestral del clima, lo sintió en sus huesos. Una ventisca se acercaba, una de esas que transformaban el paisaje en un infierno blanco, donde la supervivencia se convertía en una lucha brutal y despiadada. Y en medio de esa inminente furia de la naturaleza, el destino había tejido ya los hilos de una trama que arrastraría a Elías desde su refugio de soledad hacia el torbellino de la vida, el amor y la redención, más allá de toda expectativa. El cambio llegó con la velocidad implacable de un depredador emboscado. Una ráfaga de viento helado, un presagio se coló por las grietas de la cabaña, y en cuestión de horas el cielo antes límpido se había convertido en un torbellino gris. El aire espeso con copos de nieve que bailaban en una danza macabra. La ventisca no fue una simple nevada,
Fue un huracán blanco, una furia desatada de la naturaleza que devoraba el paisaje, borrando senderos, sepultando rocas y árboles bajo un sudario blanco. Elías, con la experiencia grabada en su piel, había pasado el día asegurando a sus animales, reforzando las ventanas y apilando leña junto a la chimenea, preparándose para el asedio. El rugido del viento era ensordecedor, un lamento gutural que parecía arrancar las mismas raíces de la tierra. La temperatura descendió precipitadamente, cada aliento se convertía en una nube de vaho, y el frío se clavaba en los huesos con agujas de hielo. Pero en lo más álgido de aquella noche apocalíptica, cuando la visibilidad era nula y cada paso fuera de la cabaña equivalía a una sentencia de muerte, Elías sintió una punzada, una extraña inquietud que le roía el alma. Era el instinto del montañés, una especie de sexto sentido que le advertía de algo anómalo, algo fuera de lugar en la furia ciega de la tormenta. A pesar del peligro mortal, algo lo impulsó a envolverse en su gruesa capa de lana y a asomarse al exterior, apenas unos pasos más allá del umbral de su puerta. El viento lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. La nieve le cegó los ojos, pero se aferró a la pared de la cabaña, avanzando con dificultad, la vista fija en la dirección donde sus animales se resguardaban. Y entonces, en el corazón de aquel infierno blanco, entre los aullidos del viento y el crujido de la nieve, una visión borrosa emergió, apenas una silueta fantasmal. Al principio, Elías pensó que el frío y la fatiga le jugaban una mala pasada. Pero a medida que se acercaba, la incredulidad se transformó en horror helado. Atadas a un poste, semienterradas en la nieve que se acumulaba a su alrededor como un sudario, yacían dos figuras. Una era una mujer, apenas consciente, su rostro pálido y amoratado, sus labios teñidos de azul. Abrazada a ella, o más bien aferradas a su regazo, había tres pequeños bultos apenas discernibles, envueltos en trapos raídos, bebés, tres recién nacidas, diminutas y vulnerables, al borde de la hipotermia. La sangre de Elías se heló en sus venas. ¿Quién en el nombre de Dios podría cometer tal atrocidad? La respuesta no tardó en formarse en su mente, un nombre que resonaba con el eco de la crueldad en todo el territorio. Conrad Sterling, el varón ganadero, un hombre cuya riqueza era tan vasta como su ego y cuya crueldad era tan legendaria como la extensión de sus tierras. Se rumoreaba que Sterling había estado desesperado por un heredero varón y que su última esposa, una joven y desdichada mujer, no había logrado darle otra cosa que hijas. El pecado de la mujer, según el brutal código de 1200, Sterling, era haberle dado solo hembras. Las había abandonado a su suerte, a la furia de la ventisca, para que perecieran en la más inhumana de las muertes. Sin un segundo de vacilación, cada fibra de su ser, cada instinto de supervivencia fue aplastado por la indignación y la compasión. Elías olvidó el frío, el peligro, incluso su sagrado voto. Solo existía la necesidad imperante de salvar aquellas vidas inocentes. Sus manos, ágiles a pesar del entumecimiento, desataron los nudos con una velocidad sorprendente. Cargó a la mujer que apenas pesaba, su cuerpo frágil y frío, y luego, con sumo cuidado, recogió los tres pequeños bultos, apretándolos contra su pecho para transferirles algo de su propio calor. El viaje de regreso a la cabaña fueron los pasos más difíciles y significativos de su vida. Cada bocanada de aire era una puñalada en sus pulmones, pero la visión de aquellas vidas pendiendo de un hilo le dio una fuerza sobrehumana. Una vez dentro de la relativa seguridad de su hogar, el calor de la estufa de leña se convirtió en un faro de esperanza. Elías trabajó con una eficiencia silenciosa y desesperada.
Desnudó a la mujer, Amelia Reed, su nombre un susurro casi inaudible que ella pronunció, entrecortado por la tos. La envolvió en las mantas más gruesas que poseía, frotando sus extremidades para restaurar la circulación, ofreciéndole sorbos de agua templada mezclada con un poco de whisky medicinal. Luego se dedicó a las recién nacidas. Eran tan pequeñas, tan indefensas. Eloise, Ruth y June. Amelia balbuceó sus nombres débiles. Sus pieles eran casi translúcidas, sus cuerpos diminutos, y sus llantos, al principio, apenas un quejido. Luego un tenue alarido que, a pesar de su debilidad, era música para los oídos de Elías. Encontró trapos limpios, los calentó junto al fuego y con una torpeza conmovedora las envolvió con el cuidado de un padre inexperto. Las alimentó con leche tibia, gota a gota, usando un pañuelo empapado, rogando a la vida que se aferrara a esos pequeños seres. Los días que siguieron fueron un torbellino de preocupación y una inmersión forzosa en la vida doméstica. Elías, el hombre de la soledad, se encontró lidiando con pañales sucios, llantos nocturnos y la fragilidad de vidas ajenas. Amelia se recuperaba lentamente. La fiebre la consumió durante días y Elías veló a su lado, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Le cambió los paños húmedos de la frente, le dio de beber, le habló en susurros, tranquilizadores, aunque las palabras no eran su fuerte. La mujer, al despertar de su letargo, lo miró con una mezcla de gratitud, asombro y una profunda tristeza en sus ojos. Compartió los horrores de su vida con Sterling, el desprecio por no darle un hijo varón, la brutalidad de su abandono. El relato heló la sangre de Elías. A medida que Amelia recuperaba fuerzas, una nueva dinámica comenzó a formarse en la cabaña. El silencio de Elías ya no era el de la soledad, sino el de la observación atenta, el de la preocupación. El llanto de las niñas, que al principio era una interrupción en su ordenada existencia, se convirtió en una sinfonía de vida. Sus diminutas manos, que se aferraban a su dedo con una fuerza sorprendente, despertaban en él una ternura que nunca había creído poseer. Vio cómo Amelia, a pesar de su debilidad, irradiaba una fuerza silenciosa, una determinación feroz para proteger a sus hijas. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando las miraba, la dedicación con la que las cuidaba, la silenciosa gratitud en cada mirada que le dirigía. Todo eso empezó a tejer un vínculo invisible, pero inquebrantable entre ellos. El calor de la fogata ya no era solo para calentar la cabaña, sino para iluminar el rostro de Amelia mientras amamantaba a una de las niñas, el reflejo de las llamas danzando en sus ojos agotados, pero llenos de amor. Elías se sorprendió a sí mismo observándola, notando los pequeños detalles, la hebra de cabello que caía sobre su frente, la delicadeza de sus manos. La cabaña, que había sido un santuario de su soledad, se transformaba día a día en un hogar, un refugio para una familia naciente, inesperada. Amelia, con su presencia suave pero firme, había llenado los rincones vacíos de su vida de una manera que él nunca pudo haber imaginado. Pero el oeste, mis queridos oyentes, es una tierra que rara vez permite que la paz dure. La noticia de la fuga de Amelia, o más bien su desaparición del lugar donde Sterling la había dejado para morir, no tardó en llegar a oídos del despreciable varón ganadero. Los rumores, como el viento del desierto, viajan rápido. Sterling, un hombre cuya ira era tan legendaria como su fortuna, lo tomó como una afrenta personal, una afrenta a su propiedad y a su autoridad. Movilizó a sus hombres, vaqueros curtidos y sin escrúpulos, leales solo al oro y al miedo que inspiraba su patrón. La ley en el viejo oeste era a menudo una dama caprichosa, comprada o intimidada, y la influencia de Sterling era vasta.
No pasarían muchos días antes de que la sombra de su venganza se cerniera sobre la pequeña cabaña en la colina. Elías lo sabía, lo sentía en el aire, en el silencio tenso que se había apoderado del exterior después de la ventisca. Su paz autoimpuesta, su voto sagrado de no violencia, se encontraba ahora en el cadalso. La elección era desgarradora. Mantener su juramento, arriesgando su propia alma y exponiendo su pasado oculto para proteger a Amelia y a las niñas de un destino cruel y una muerte segura a manos de Sterling, o preservar su paz autoimpuesta y su promesa personal, sabiendo que eso podría significar la perdición para la mujer y las hijas que había llegado a amar y por quienes sentía una responsabilidad inquebrantable. Era una encrucijada del alma, un dilema que solo el corazón más noble podía comprender en toda su complejidad. Y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta qué camino tomará un hombre cuando el honor y el amor colisionan con el peso de una promesa hecha en la oscuridad del pasado. Es en estas encrucijadas del alma, mis queridos oyentes, que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano en su lucha por la redención también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, de esas verdades que el tiempo intenta borrar, pero que el alma del oeste se niega a olvidar. El aire se había vuelto pesado, no solo con la promesa de una primavera lejana, sino con la expectativa de la violencia que se avecinaba. Elías lo sentía en el crujido de la madera, en el vuelo inquieto de los pájaros, en la forma en que Amelia, a pesar de su valentía, miraba con creciente ansiedad hacia el sendero que llevaba a la cabaña. Había un presagio en el ambiente, una tensión palpable que se aferraba a los corazones de los habitantes de la pequeña cabaña. Elías no era un hombre de palabras, pero sus acciones hablaban por sí solas. La cabaña, que antes era un refugio contra la intemperie, se convirtió en una fortaleza. Reforzó las ventanas con tablas, apiló rocas cerca de la puerta y revisó su vieja escopeta de caza, asegurándose de que estuviera limpia y cargada. Una herramienta de defensa, sí, pero su empuñadura fría era un recordatorio constante de su voto, un peso en su mano que le quemaba el alma. Amelia, aunque aún débil por la reciente ventisca y el parto, no era una mujer que se quedara de brazos cruzados. Observaba a Elías con una mezcla de admiración y creciente preocupación. Había visto la luz en sus ojos cuando miraba a las niñas, la ternura en sus manos cuando las sostenía. Había presenciado su inesperada bondad, su paciencia infinita, y ahora veía la sombra que se cernía sobre él, la batalla interna que libraba. Elías le había dicho una tarde, su voz apenas un susurro: «No tienes por qué hacer esto. Yo puedo irme. Puedo llevar a las niñas lejos. No quiero que rompas tu paz por nosotras». Sus palabras eran un sacrificio, un intento desesperado de aliviar la carga de un hombre que ya había sufrido tanto. Pero Elías había negado con la cabeza, su mirada fija en el horizonte. «No, no las abandonaré. No las abandonaré de nuevo». Era una declaración simple, pero cargada de un significado profundo. No era solo una promesa a Amelia, sino un eco de su propio pasado, una redención personal por un abandono anterior, aunque no fuera suyo. Era el momento en que Elías aceptaba la responsabilidad que el destino le había impuesto, una responsabilidad que iba más allá de su juramento personal. La vida de Amelia y las tres niñas, Eloís, Ruth y June, ahora dependía de él, de su coraje, de su voluntad de enfrentar el pasado que tanto había huido. La espera fue la parte más cruel. Cada día era una tortura lenta, cada atardecer una mezcla de alivio y aprensión. Las niñas, ajenas al peligro que se cernía sobre ellas, crecían día a día,
sus pequeños cuerpos ganando fuerza, sus balbuceos llenando la cabaña de una alegría inocente. Eloís, la más curiosa, ya intentaba gatear. Ruth, la más tranquila, observaba el mundo con ojos grandes y serios. Y June, la más ruidosa, con un llanto vigoroso que recordaba a todos la fuerza de la vida. Sus risas, sus pequeños gestos, se incrustaban en el corazón de Elias, haciendo que la idea de Sterling y sus secuaces fuera aún más intolerable. Fue al atardecer, cuando los últimos rayos de sol teñían el cielo de un naranja rojizo, que la calma se rompió. El sonido de los cascos de los caballos, al principio un murmullo distante, se convirtió en un estruendo que hizo vibrar el suelo. Una docena de jinetes, siluetas oscuras contra el resplandor moribundo, se acercaban a la cabaña. A la cabeza, la figura imponente de Conrad Sterling, un hombre cuya mirada gélida y su sonrisa cruel eran tan aterradoras como cualquier arma. Llevaba un sombrero de ala ancha y una chaqueta de cuero fino, un contraste flagrante con la ropa sencilla y desgastada de Elias. Sus hombres, vaqueros duros y a menudo violentos, venían armados hasta los dientes, sus revólveres brillando siniestramente a la luz menguante. «¡Elias Vance!». La voz de Sterling resonó en el aire, áspera y autoritaria. «Sé que la tienes ahí. Entrega a mi mujer y a mis hijas, y tal vez no haya problemas». Elías salió al porche, su figura solitaria contra el marco de la puerta de madera, la escopeta de caza en la mano, un gesto de disuasión más que de agresión. La frialdad del acero en su palma era un eco de su pasado, un recordatorio de los días en que un arma era una extensión natural de su ser. Pero ahora, cada músculo de su cuerpo se tensaba, su mente luchando contra el instinto de la violencia. «No hay nada tuyo aquí, Sterling», respondió Elías, su voz grave, aunque sin el matiz de amenaza que solía tener. «Ellas son libres». Sterling soltó una carcajada burlona, un sonido que era tan desagradable como el crujido de los huesos. «¿Libres? Son mi propiedad, montañés. Nadie roba lo que es mío y se sale con la suya». Hizo un gesto a sus hombres, quienes desmontaron y comenzaron a rodear la cabaña, sus siluetas recortadas contra el crepúsculo. Fue en ese instante, mis oyentes, que el verdadero dilema, el que había atormentado a Elías durante semanas, se hizo carne y hueso. Podía sentir la mirada petrificada de Amelia a través de la ventana, el suave murmullo de las niñas desde el interior. Su voto, su sagrado juramento de no violencia, se alzaba como una barrera insuperable entre él y la protección de su nueva familia. Su mente retrocedió en el tiempo, a la noche de la tragedia que había marcado su alma. Recordó la cara del hombre inocente, una víctima colateral de su propia furia descontrolada, una vida cegada por un error, una bala perdida. La sangre en sus manos, el arrepentimiento que lo había perseguido hasta los confines de este desierto. Aquel juramento no era solo una promesa, era la base de su redención, el único camino que había encontrado para liberarse de la oscuridad. Pero ahora el rostro de Amelia, el sonido de las risas de Eloís, Ruth y June eran el contrapeso. La promesa de una vida nueva, de un amor que había florecido en la adversidad, de una familia que él nunca creyó merecer, ahora estaba en juego. Podía dejar que la oscuridad de su pasado dictara el futuro de estas vidas inocentes. ¿Podía sacrificar su redención personal por el bien de otros? Era una decisión que marcaría su destino para siempre, una encrucijada donde el alma se desgarra entre el deber y el amor, entre el pasado y el futuro. Y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes, mis queridos oyentes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, las que nos recuerdan la fragilidad y la fortaleza del espíritu humano. Elías cerró los ojos por un instante.
el aliento contenido en sus pulmones. No podía permitir que Sterling se llevara a Amelia y a las niñas. Su promesa había sido hecha en la oscuridad, en el dolor, una renuncia a la violencia. Pero esta vez la violencia no era suya, era una fuerza externa que amenazaba lo más puro y sagrado que había encontrado. Su voto era para no causar daño, no para permitir que el daño se hiciera a los inocentes. Una distinción sutil, pero fundamental. Los hombres de Sterling, impacientes, comenzaron a avanzar. «¡Sal de ahí, Vance! No queremos hacer esto por las malas», gritó uno de ellos, su voz ronca. Elías abrió los ojos. La melancolía se había desvanecido, reemplazada por una determinación fría y silenciosa. No iba a ser el hombre que había sido, no. No iba a ceder a la furia descontrolada, pero iba a ser el protector. Su mano, que había vacilado, se aferró a la culata de la escopeta con una firmeza renovada. El estruendo de un disparo, no de la escopeta, sino de uno de los hombres de Sterling, que disparó al aire, rompió la tensión. «¡Atrás!», rugió Elías. Su voz, aunque sin el estruendo de un grito, llevaba una autoridad que sorprendió a los vaqueros. «El primero que cruce esa línea, lo lamento por él». Sterling se rió de nuevo. «Estás solo, Vance. Somos 12 contra 1. Te haremos pedazos». Pero Elías no escuchaba. Sus ojos escanearon el terreno, su mente trabajando con la velocidad y la precisión de antaño, pero con una nueva brújula: la defensa, no la destrucción. Con un movimiento rápido, no disparó la escopeta. En su lugar, la lanzó con una fuerza sorprendente, apuntando al pecho del caballo de Sterling, no para herirlo, sino para asustarlo. El animal relinchó. Se encabritó violentamente, arrojando a Sterling al suelo en una nube de polvo y nieve. La sorpresa detuvo a los hombres de Sterling por un instante. Elías no les dio tiempo a reaccionar. Conocía cada roca, cada arbusto, cada hendidura en la tierra alrededor de su cabaña. Era su dominio. Antes de que pudieran recuperarse de su asombro, Elías se lanzó, no con la intención de matar, sino de desarmar, de inmovilizar. Era un torbellino de movimientos calculados, un hombre que se movía con la gracia de un depredador silente. Esquivó un puñetazo, golpeó una muñeca con una precisión devastadora, haciendo que un revólver cayera al suelo. Usó la nieve y el terreno irregular a su favor, desorientando a los hombres, haciéndolos tropezar. No hubo disparos mortales de su parte. En su lugar, hubo golpes certeros que buscaban incapacitar, no matar. Un codazo en el estómago, un empujón que enviaba a un hombre rodando por la ladera, un puñetazo en la mandíbula que lo dejaba aturdido. Los hombres de Sterling, acostumbrados a la superioridad numérica y a la intimidación, se encontraron con un tipo de resistencia que no esperaban. Un hombre que no rehuía el combate, pero que luchaba con una disciplina y un propósito que iba más allá de la mera violencia. La pelea fue brutal y rápida, un ballet oscuro bajo el cielo crepuscular. Elías, con la fuerza de la desesperación y el amor, se movía entre los hombres de Sterling como una sombra, un fantasma de su pasado que había regresado para proteger. Uno a uno, los vaqueros cayeron, algunos aturdidos, otros con esguinces y magulladuras, pero ninguno con heridas mortales. Consiguió desarmar a la mayoría, sus revólveres esparcidos por la nieve, inútiles. Sterling, furioso y humillado, se levantó del suelo, su rostro lívido por el polvo y la rabia. Desenvainó su propio revólver, apuntando a Elías con manos temblorosas. «¡Maldito seas, Vance! ¡Te mataré!». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Elías, con un movimiento que nadie vio venir, recogió una de las rocas filosas que había puesto cerca de la cabaña como barricada. No la arrojó. En su lugar, la lanzó con una fuerza calculada, destrozando la mano de Sterling que sostenía la pistola. El grito de dolor del varón resonó en el aire.
y el revólver cayó inútil en la nieve. Los hombres restantes, viendo a su líder herido y humillado, y a varios de sus compañeros tendidos en la nieve, perdieron el valor. La invencibilidad de Sterling se había hecho añicos, rota por la determinación de un solo hombre. Murmuraron entre ellos y uno a uno comenzaron a recoger a sus heridos y a montar a caballo, sus espaldas encorvadas en la derrota. Sterling, con la mano destrozada y el orgullo herido, los miró con furia contenida. «¡Esto no ha terminado, Vance! ¡No ha terminado!» Pero sus palabras eran huecas, el eco de un poder que se desvanecía. Con un último escupitajo de rabia, se subió a su caballo y se marchó con los pocos hombres que le quedaban, su figura desvaneciéndose en la oscuridad creciente. El silencio volvió a caer sobre la cabaña, un silencio diferente, esta vez no de soledad, sino de un alivio profundo y agotador. Elías, de pie en la nieve, su cuerpo dolorido y su respiración agitada, observó cómo las sombras se tragaban a sus agresores. La escopeta yacía en la nieve, un testigo mudo de su acto de coraje. Había roto su voto, sí, pero no se había entregado a la oscuridad de su pasado. Había luchado por la vida, por el amor, por la justicia, en una tierra sin ley. Amelia, con las niñas en brazos, salió al porche. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de Elías. No había palabras, solo una comprensión profunda, una conexión que iba más allá de cualquier promesa o juramento. Ella sabía el precio que él había pagado, el sacrificio que había hecho, y en su mirada, Elías encontró no la condena, sino el amor, la gratitud y la promesa de un futuro que, hasta ese momento, le había parecido inalcanzable. El acto de violencia, paradójicamente, lo había redimido, liberándolo de las cadenas de su pasado y abriéndole las puertas a una vida que nunca había creído posible. La brisa fresca de la mañana trajo consigo el dulce aroma de los pinos y el canto esperanzador de los pájaros, borrando las últimas huellas de la noche de terror. El sol, que se alzaba majestuoso sobre las montañas, derramaba su luz dorada sobre la cabaña, bañándola en una calidez que parecía curar las heridas de la batalla. La nieve, que había sido testigo de la furia y la desesperación, ahora brillaba con millones de destellos, un manto puro y resplandeciente que prometía un nuevo comienzo. Elías estaba agotado, sus músculos doloridos y su cuerpo cubierto de magulladuras, pero su espíritu se sentía extrañamente ligero, liberado de un peso que había cargado durante años. Había roto su voto, sí, pero lo había hecho por una razón que trascendía su propia penitencia. Había luchado no por venganza o por el placer de la violencia, sino por la defensa de los inocentes, por el amor que había florecido en su corazón solitario. En ese acto de coraje, Elías Vance, el montañés que había huido de su pasado, encontró su verdadera redención. La sangre derramada no era suya, sino el precio que había pagado para proteger lo que ahora era más valioso que su propia vida. Amelia, con una fuerza renovada, se había encargado de curar las heridas de Elías, sus manos suaves y hábiles, aplicando ungüentos a sus contusiones. No hubo necesidad de palabras. Sus miradas lo decían todo, una profunda gratitud, una admiración silenciosa y un amor que había germinado en la desolación y florecido en la adversidad. Las niñas, ajenas a la oscuridad que había rozado su joven existencia, dormían plácidamente en sus mantas, sus pequeños pechos subiendo y bajando al ritmo de una vida que se les había ofrecido de nuevo. La derrota de Conrad Sterling fue más que una simple escaramuza, fue el principio del fin de su tiranía en la región. La humillación pública, la mano destrozada y el fracaso de sus hombres para recuperar lo que él consideraba su propiedad, se extendieron como la pólvora.
El rumor de que Elias Vance, el solitario montañés que nadie había visto levantar una mano en años, había derrotado a toda una banda de vaqueros y que el propio Sterling había salido malparado, erosionó su poder. Los que antes le temían, ahora lo veían con desprecio. Los pocos que aún le eran leales comenzaron a cuestionar su liderazgo. La ley, aunque lenta y a menudo corrupta, finalmente encontró el pretexto para actuar. Las historias de la crueldad de Sterling, antes susurros temerosos, ahora se alzaban en gritos de acusación. No tardó mucho en que el varón ganadero, despojado de su influencia y poder, se viera obligado a abandonar el territorio, su imperio desmoronándose como un castillo de Mindumsdentus arena. La cabaña de Elías ya no era un refugio de la soledad, sino un hogar bullicioso y lleno de vida. El silencio que antes lo envolvía había sido reemplazado por el arrullo de las niñas, el suave murmullo de Amelia, el crepitar alegre de la chimenea. Elías, el hombre que había rehuido el contacto humano, se encontró sosteniendo a Eloís en sus brazos mientras le contaba historias de las montañas, o balanceando a Ruth y June en sus rodillas, sus risitas llenando el aire. Aprendió a cambiar pañales con una destreza sorprendente y a calentar la leche con la delicadeza de un padre. La vida en el desierto seguía siendo dura, pero ya no era un peso. Las jornadas de trabajo en el rancho se sentían ligeras, pues ahora tenía una razón para esforzarse, una familia por la que vivir. Las noches bajo las estrellas, que antes lo sumían en la melancolía, ahora eran momentos de paz y gratitud. Se acurrucaba junto a Amelia en el estrecho catre, escuchando su respiración suave y el susurro de las niñas, sintiendo una plenitud que nunca había imaginado. El amor, ese sentimiento indómito y poderoso, había encontrado un hogar en el corazón de un hombre que había jurado nunca volver a amar. Amelia, de su lado, encontró en Elías no solo a un salvador, sino a un compañero, un alma gemela que comprendía el peso de la vida y el valor de la redención. Su relación no era de grandes declaraciones, sino de pequeños gestos. Una mano que buscaba la otra en silencio, una mirada de comprensión mutua, el simple acto de compartir una comida en la mesa de madera. Ella había encontrado no solo seguridad, sino el amor verdadero en el lugar más inesperado, en los brazos de un hombre que había renunciado al mundo, pero que la había abrazado con todo su ser. Los meses se convirtieron en años. Eloís, Ruth y June crecieron, sus risas llenando los valles y eco de su inocencia resonando en las montañas. Elías les enseñó a rastrear animales, a reconocer las plantas, a respetar la tierra. Les inculcó la bondad y el coraje, los valores que él había encontrado en su propio viaje. El recuerdo de su pasado no desapareció por completo, pero ya no era una carga. Se había convertido en una cicatriz, un recordatorio de dónde venía, pero también de lo lejos que había llegado. Su acto de coraje, aunque violento, había sido en última instancia un acto de amor y de vida, y en ese paradójico giro del destino había encontrado su verdadera paz. Y así, mis queridos oyentes, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, en una cabaña remota en el corazón de Wyoming, donde el amor y la redención se entrelazaron bajo el vasto e indiferente cielo. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en las tinieblas más profundas, y que el coraje de un solo hombre puede cambiar el destino de muchos. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas, de que estas verdades atemporales sigan resonando a través del tiempo, para inspirar y recordar la indomable fuerza del espíritu humano. Que la paz los acompañe en sus caminos y que encuentren su propia redención en los actos de bondad que el destino les ponga por delante.